Ya, ¿ven bien? También voy a salir de cámara entonces. ¿Ven bien el chao? Sí, yo sí. Perfecto. Ya, entonces dijimos, pronombres directos, pronomi diretti con verbi modali. Ya, primero, ¿cuáles eran los verbos modales? Volere, potere, dovere. Perfecto. Volere, potere y dovere. Tengo una duda con el saber, también es eso, ¿no? Hay verbos que son como pseudomodales o modales secundarios. Ah, ese es uno. Ya, que es el saber, uno es el saber, sapere. Había más, a ver. Necesitar. Es que en italiano no, porque es avere bisogno di. Ya. Sí, ya tiene otra forma. Nosotros decimos, necesito hacer, ¿cierto? Y lo usamos como modal. Pero yo en italiano diría, ho bisogno di fare. Ya. Entonces no funciona como modal. Perfecto. Había un par más de estos como secundarios, pero ahora no me acuerdo cuál era. Ya. Pero el saber efectivamente se usa mucho como modal, pero no es considerado un verbo modal. Pero funciona, cuando lo usamos como modal agarra todas las reglas de los modales. Ya. ¿Ya? O sea, las reglas que les voy a enseñar ahora va a funcionar también con el verbo sapere si lo usamos con un complemento directo. Ya. Y capire, ¿no? Los Capire no, porque el entender no lo usamos junto a otro verbo en infinitivo. Nosotros pensemos, por ejemplo, diríamos entender cómo hacerlo, no diríamos entender hacerlo. Entonces ya no funciona como un modal. Lo mismo en italiano. Ya. El non lo so es clásico del sapere como modal, pues. O sea, con complemento, con pronombre directo. Sí, pero es que ahí no lo estaba usando. No, a no, menos que perdón, no dijera, como modal, sino non que so como fare, non so fare, no sé, qué sé yo, o non so installare quel programa. Ahí sí, ahí tienes un verbo, el verbo sapere funcionando como modal con un verbo ahí le sacáis todo quel eso del programa, no. eso. Non lo so installare. Claro. Entonces ahí tenemos el pronombre directo con el verbo sapere funcionando como un verbo modal. Ya, pero no nos desviemos. Ya. Primero, Ya. ¿cómo funcionaban los verbos modales? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la función de un verbo modal? Denme un ejemplo de un verbo modal. Io voglio mangiare. Ya, io voglio mangiare. Ya, ¿cuál es el verbo modal ahí? Volere. Voglio, ¿cierto? ¿Y qué función tiene mangiare? Acompañar a... O mejor, otra pregunta. ¿Cuál es el verbo principal en esta oración? ¿Cuál es el verbo que mangiare. manda? Manjar. Mangiare. Mangiare es el Mangiare es el verbo que El manda. verbo. Es el verbo principal. Voglio, Ya. volere, es solo el verbo modal. Sí. Entonces, ¿qué función está cumpliendo en esta frase ese voglio? No es modificar, pues. Es modificar. Modificar el modo, modificar el sentido del verbo principal. Porque obviamente no es lo mismo decir io mangio que decir Claro. io voglio mangiare.
¿Ya? Este es yo como, io mangio. Este es yo quiero comer, que no es lo mismo que yo como. Entonces, el verbo modal modifica el modo. Es súper importante eso, que tengamos en cuenta siempre que nuestro verbo modal lo que está es modificando la acción principal, que vendría a ser nuestro verbo en infinitivo. Entonces, también es súper importante siempre que el verbo principal es el verbo que va en infinitivo. Porque a pesar de que yo estoy conjugando el verbo modal, io voglio, el verbo modal está un poco de adorno. Gramaticalmente no pesa nada. Cada vez que tengamos alguna regla que tenga que ver con los verbos, nos vamos a basar en el verbo principal, no en el modal. Ya. Ya. Entonces, vamos a quedarnos con io mangio, io voglio mangiare. Esto es presente, ¿cierto? Io voglio mangiare. Sí. ¿Cómo digo lo mismo en pasado? Io voglio mangiare. No, io ho No, voglio. vogliato. No, pues. No. Voluto. 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 ¿Es voluto? Sí, voluto. Ah, voluto. ¿Voluto Voluto qué? mangiare. Mangiare. Ya, entonces paso mi verbo modal al pasado y lo demás queda igual. Sí. Pero ahora pregunta, si yo digo io vado, ¿cómo lo hago con el verbo volere como modal en presente? Io voglio. ¿Qué verbo es eso? Andare. Andare, eso. En Eso presente. es. ¿Y cómo lo digo Sí. en pasado, esto mismo? O voglio. No, Andare. Voluto. no, O sea, o voluto andare. no. Ah, no, ese es con essere. Exacto, entonces, Ah, ya. Ah, de veras que lo vimos también el año pasado, sí. ¿cómo va a quedar entonces? Io sono andato. Io sono, no. voluto andare. Eso, io sono voluto andare. Y sí, lo vimos en una clase el año pasado. Ya. ¿Por qué? Porque si tengo el mismo verbo modal, voluto y voluto, arriba digo o voluto y abajo digo sono voluto. Porque el principal es transitivo e intransitivo. Exacto, es por lo que les decía antes. El verbo principal es este, el verbo modal no vale nada en esta frase, solo cambia el modo del principal. Entonces, si mangiare es transitivo, yo voy a usar el verbo avere. Si andare es intransitivo, yo voy a usar el verbo essere. Essere. Esta parte es complicada, es difícil. Es difícil para los italianos también, así que no se crean que es solo para ustedes. Pero sí me acuerdo. Me acordé que lo habíamos visto. Yo. Ya. Ahora en futuro. Con mangiare. Io vorrei. No, vorrei es condicional. No, Io avrò? No. No, tampoco. ¿Berró? Vorro. Borró, eso. Por eso es tan importante aprenderse súper de memoria todas las conjugaciones de los verbos modales. Io vorrò. Io vorrò. mangiare. Io vorrò mangiare. mangiare. Y el futuro con andare, io. Andrò. No. Andrò, sí. No. Andare.
Anderó no es, ¿sí? No. No. Pero es que, ¿por qué me están conjugando el verbo andare? Ah, Ah, no se conjuga el verbo. es borropo. Yo borró Borrando. andare. No se confundan con eso. Si, lo importante es que nosotros, si se fijan, que por eso lo pongo en rojo, que estamos conjugando siempre el mismo verbo. Sí, Perdón, ese no va. sí, sí. El verbo andare sí, no se toca. Sí, sí, Nunca se sí. toca. Sí. Nosotros tenemos que saber la conjugación completa de esos tres verbos. Volere, potere y dovere. Sí, sí, sí. Incluso lo podemos hacer en condicional, que es lo que dijo antes Giovanni, que dijo, io vorrei Borra y mangiare. mangiare. Lo podemos hacer con todos, pero todos los tiempos verbales. ¿Ya? Io vorrei andare. Entonces, súper importante que cada vez que aprendamos un tiempo verbal nuevo, lo primero que tenemos que aprendernos son el essere y el avere en ese tiempo verbal y después los verbos modales. Los modales. Tontera. Ya. Entonces, hecho este repaso, vamos a ver cómo funcionan con los pronombres directos. Es súper fácil, de verdad súper fácil, porque además es exactamente igual en español. Entonces, no hay sorpresas acá. ¿Ya? Vamos a ver el libro, página 127. Váyanse a la página 127 del libro. Ah, de veras. Ah, lo borré. Ya, ¿están en el libro? Sí. Dame más, yo tengo que descargarlo de nuevo. Que Ya. sigan. Bueno, entonces en el recuadro de arriba nos explica cómo usarlo. Entonces lo vamos a hacer más, como la versión más larga. Entonces, vamos a hacer una forma que en verdad no existe. Puoi portare a me a casa. ¿Ya? Es como puedes llevar a mí, esto no Ujú. existe en verdad, pero es para que sepan que ese a me es lo que nosotros vamos a suplir por un verbo, por un pronombre directo. Entonces, Ya. ese a mí, ¿en qué se convierte? En un Mi. mi. Mi, Y después ponemos simplemente el verbo modal. Lo voy a poner de nuevo en mi rojo. puoi Mi puoi portare a a casa. casa. Entonces, ahora tenemos nuestro pronombre personal, pronombre directo, perdón, nuestro verbo modal y vamos a poner en azul nuestro verbo principal. Ya, lo hago en colores para que se den cuenta de cómo se van repitiendo las estructuras. Ya, esta es la opción 1. Mi, poniendo el pronombre personal antes del verbo. Mi puoi portare a casa. La otra opción es usar nuestro pronombre directo, perdón, nuestro verbo modal, nuestro verbo principal, pero ahora le vamos a poner el pronombre directo después, pero no va a ir separado, sino que le vamos a quitar la última E. Ahí. Portarmi Eso. Ya, entonces ahora tenemos nuestro modal acá, nuestro principal acá, pero aquí
tenemos nuestro pronombre directo. ¿Ya? Entonces yo lo puedo usar antes del verbo o después. Pero cuando lo uso después, se une, se contrae. ¿Ya? Sí. Por eso les decía, es exactamente igual que en español. Nosotros decimos, ¿me puedes llevar a casa? O ¿puedes llevarme a casa? Es igual. Y así como es igual, siempre es muy importante recordar que yo no puedo jamás hacer esto. Ah, ¿Ya? Ah, Igual que en está repitiendo español, el yo me. no puedo poner dos Claro. veces el pronombre directo. Entonces, eso está mal. Igual que en español. ¿Ya? Yo puedo decir, me Claro. puedes llevar o puedes llevarme, pero no puedo decir por ningún motivo, me puedes llevarme. Me puedes llevarme. ¿Ya? Así que lo mismo pasa en italiano. O uno o el otro, nunca los dos juntos. Y eso es toda la regla. Entonces, todo. vamos a poner el segundo. Ti devo convincere. Convincere. Eso es, te tengo que convencer. Entonces, aquí está nuestro pronombre personal. Perdón, pronombre directo. Siempre se me confunde. Nuestro verbo modal y nuestro verbo principal. Ya. Acuérdense siempre que es súper fácil, o sea, es súper útil si hacemos esto, como recordarnos Ujú. qué viene a ser este ti. Eso es a ti. ¿Cierto? Ujú. Ya. Entonces, ti devo convincere. ¿Cómo es la otra forma que lo puedo hacer? Debo Debo convincerti. convencer. Devo Te convincerti. Y listo. Entonces ahora tengo aquí mi verbo modal, el devo, mi verbo principal, convincere, unido a mi pronombre directo. Ujú. Clarísimo. Ya, y eso se va a repetir con todos, con el mi, con el lo, con el la, con el la formal, el chi, el vi, el li y el le. Pero como siempre tenemos este otro pronombre directo que es más complicado para nosotros, que es el ne. ¿Cuándo usábamos el ne? Cuantità. Cantidad. Exacto, cuando hablamos de cantidades. Generalmente cantidades no completas. Ujú. Acuérdense que no, si yo digo todos, es los quiero todos. Li voglio tutti. Pero si tenemos una cantidad incompleta, usamos el ne voglio tre. Ne voglio 3. Y también, como también es un pronombre directo, también tenemos que aprender a usarlo con los verbos modales. Entonces, cuando dice ne devo prendere una al giorno. Acuérdense que como todos los pronombres directos son para no repetir Ahorrar. algo. Entonces Ujú. yo no podría partir una frase, una conversación así. ¿Por Ujú. qué? Porque si yo digo ne debo prendere un al giorno, yo le voy a preguntar ¿De qué? ¿di qué cosa? Porque yo Ujú. no sé, porque ese ne, que es mi pronombre directo, no está repitiendo nada. Si es que yo no puedo partir con un pronombre directo porque decir, ¿qué es lo que necesitas tomar una al día? Entonces, damos por hecho de que esto es parte de una conversación más larga o la respuesta a una pregunta, como ¿quante pillole devi prendere? Ujú. Entonces, ne devo prendere un al giorno. ¿Qué cosas del pillole?
El- Ahí sí me cuadraría esta frase. Ya, acuérdense que nosotros no tenemos una traducción literal para esto. La traducción más cercana, como más forzada, sería tengo que tomar una al día de eso, o de esas, en verdad. Claro. Ese vendría a ser nuestro ne. Pero en verdad en español nosotros no lo necesitamos porque esta frase funciona perfectamente sin el de esas. En italiano estoy obligado a usar el ne. Prenderne también sería, ¿cierto? ¿Sale en el... ¿Debo Sí, prenderne? Sí, ahí. ahora vamos a eso. ¿Ya? Entonces aquí tengo mi pronombre directo, mi verbo modal y mi verbo principal, como siempre. Entonces, opción 2, debo prenderne Ni. una al giorno. Esperen un poquito que se me desconfiguró. Ya, entonces ahora la segunda opción es igual que antes. Tengo mi verbo modal, tengo mi verbo principal unido a el pronombre directo. Claro. Josep, una consulta. Sí, O sea, igual ahorita, o sea, yo no estuve en la clase de que diste la del NE, o sea, ajá. en vivo. Si yo digo, o sea, ahí está la pregunta, pero si yo no utilizo el NE para responder, Si la tú frase dices sigue teniendo sentido. esto, Debo o prendere una al giorno, sea, igual, si yo la digo, me van a entender, pero está mal dicha. claro, ¿Ya? O sea, está mal dicho. está mal Está dicha. mal dicha. Esto está mal. A nivel gramatical está mal. Ok, Ya. Ahora, si lo digo, ¿me lo van a entender? Sí, me lo van a entender. Pero claro, es como que yo, no sé, como el ejemplo que vimos antes, ¿me puedes llevarme a la casa? Digo, oye, está súper mal dicho, pero te entiendo. pero se entiende. Pero Ok, está mal dicho, es que siempre hay que tener en cuenta eso. Si yo lo digo Y si le sin, pongo un le, no, ahí sí que no, ahí sí que no. no, ahí en vez del ne, debo prenderle una al giorno. Es igual, no está mal. Pero se Ah, entiende, eso la pregunta de Giovanni. a ver, ojo, si yo voy a, o sea, si viene no sé, un inglés a Chile dice comer, Ajá. comida, ¿se entiende? Ya. Ahora, ¿está bien dicho? No, No, claro No, que no. es lo mismo acá. ¿Ya? Tenemos que usarlo porque es la forma correcta. ok. Perfecto. Si no, estaríamos hablando mal. Pero claro, si nos quieren entender, nos van a entender, digamos lo que digamos, ¿ya? Claro. Ok. Estamos forzando el italiano, Giovanni, no. Exacto. Están forzando a que los italianos se enojen y les peguen de vuelta. ¿Ya? Entonces, que quede súper claro, el uso del ne no es optativo, es obligatorio. Ya. Ya. El ejercicio 7 no lo hemos visto, ¿cierto? Todavía no lo hacemos. ¿Cuál? no, El no. ejercicio 7 de la De página la página 120. 127, no, Ya, entonces no No, lo pues no vamos hemos visto esta parte. Ya. Entonces, no. es que no quiero que lo hagamos juntos porque quiero que aprovechen estos ejercicios para hacerlos ustedes, para que lo logren Ya, pues. hacer. Ya, entonces, importante siempre, esto ya no solo de los verbos modales, acuérdense del ne, que estamos hablando de cantidad. Sí. El ne.
El ne. Ujú. Pero acuérdense de cantidad incompleta, porque si yo dijera cuántas pastillas tienes que tomar, yo respondo, las tengo que tomar todas. Yo diría Le debo prendere tutte. prendere tutte. ¿Ya? Entonces ahí, cuando es una cantidad entera, vamos a poner así, ahí, usamos el le. Ujú. O el que toque, pues en verdad el pronombre directo normal. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. Sí, sí. Súper. Hay que aplicarlo nomás, pero sí se sí, pero hay entiende. que, Aplicarlo es más complicado y hay sobre que- todo sí, es más complicado a nivel oral, porque a nivel oral lo tienes que pensar en el segundo. A nivel escrito, como Ujú. tienes más tiempo para pensarlo, pues es menos difícil. No es más fácil, pero es menos difícil. Pero se entiende. Ujú. ¿Y el pasado funciona igual que el que vimos antes? O sí, dovute Ya, prendere 3. perfecto. No dovute. No dovute prendere, per Entonces, ejemplo, una al giorno. una, claro. Pero se fijan que el cómo va a terminar el participio depende, como siempre, de la cantidad. Acuérdense que el ne siempre depende Sí. de la cantidad. Como es una, es dovuta. Ujú. Si fueran 3, sería dovute. Dovute. Claro. Ahí es cuando el italiano se pone más y más y más complejo. Pero es, ¿cómo se llama? Es lógico. Es lógico cuando te aprendes la regla de memoria. Mm. Igual te digo que en este ejemplo, y te lo digo por experiencia propia, con este ejemplo, el neo dovute prendere 3 al giorno, los italianos no es que lo tengan súper claro, se equivocan un montón. Sí, eso es lo que tiene un poco el italiano, que cuando vives allá te empiezas a dar cuenta que muchos hablan y escriben súper mal. Porque son tantas reglas que incluso para ellos que Claro. están aprendiéndolas, son muchas y son difíciles. Y debe cambiar de región a... Además que va cambiando de región en región. Hay palabras, yo sigo una página en Facebook como de cosas como curiosas del idioma, como a nivel un poquito más complejo. Y ¿Ya? siempre se van riendo esas cosas. Pues. Por ejemplo, hay un tipo de longaniza italiana que se llama salsiccia. Y se reían, pues decían salchicha o salchicha. Y todos como, jajaja, qué ignorante, no sé qué, nadie dice salchicha. Y de repente empiezan los toscanos. Y dicen, oye, en la Toscana se dice salchicha, como, ¿qué les pasa? Claro, es súper regional. Entonces, el punto es que nosotros, en general, lo que yo les enseño es el italiano como Estándar. el italiano estándar. Después los regionalismos cambian, pero muchísimo. Bueno, aquí también, pues. Aquí hay palabras que se usan en el sur que no se usan acá ni se usan en el norte. Claro, Y Y las viceversa. palabras del norte. hay un montón. A mí la Sí, que me llamó la atención la primera vez que la escuché fue el chuño, porque el chuño para mí siempre ha sido el con que tú preparas galletas, Claro, una harina, sí, el po. almidón de papa. claro. Y en La Serena tenía una amiga que me decía que el chuño era como la mugre, Sí, la mugre.
como el piñén, una cosa así. Mm. Me Sí. llamó tanto la atención. Y eso cambia, pues las palabras cambian.